crecer. Por eso hemos creado este formato virtual. Hoy tenemos el tema Efectos positivos de la adaptación al cambio climático. Agradecemos el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Finca Ganadera El Rosario. Un par de indicaciones para nuestro día de campo virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios del Facebook, indicando hacia quién va dirigida su consulta. Hoy contamos con la participación de 4 expositores, nuestro anfitrión, don Fabio González, productor y propietario de la finca ganadera El Rosario, el ingeniero Douglas Rodríguez, colaborador del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la región de Pacífico Central, Katia Rojas y Santiago Arrieta del equipo de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por estar hoy acá. La agenda de esta tarde iniciará con un video y una entrevista a don Fabio González, productor y dueño de la finca ganadera El Rosario. Posteriormente, el ingeniero Douglas Rodríguez nos presentará la charla acerca de los efectos positivos de la adaptación al cambio climático. Luego, mi compañero Santiago Arrieta nos comentará la ficha técnica de algunas de las tecnologías implementadas en la finca. Finalmente, Katia Rojas nos hablará de las diferentes opciones crediticias que ofrece Fundecooperación a través del programa Crédito a su Medida. Para concluir, tendremos las consultas de la audiencia que recibamos por medio de los comentarios de Facebook. Muy bien, entonces les invito a ver el siguiente video. Estamos aquí en la finca ganadera El Rosario, ubicada en Sardinal de Punta Arenas, la cual tiene una extensión de 44 hectáreas. Somos una pequeña empresa familiar que venimos laborando hace más de 10 años. Nos dedicamos a la lechería bajo la modalidad de doble propósito y procesamos la leche, de la cual elaboramos queso, otros productos que comercializamos en los supermercados de la zona y lugares aledaños. Hace como unos 8 años empezamos con lo que fue la elaboración de ensilajes. Hemos venido a prueba y error, corrigiendo y cometiendo errores que nos han enseñado a lograr lo que ahora tenemos ahí plasmado, que son silos de muy buena calidad y se puede decir que un 100% aprovechables. Tenemos nuestros bancos forrajeros, tenemos pasos de piso, hemos venido implementando lo que son potreros pequeños que se cambian día con día a las vacas del ordeño y a los animales que están sueltos también en la finca. Y así hemos venido logrando cada día que los veranos, que son la época crítica en la zona, sean más fáciles de llevar. Además hemos venido implementando lo que son abrevaderos en cada potrero y otras cosas que nos han ayudado a mitigar el efecto del cambio climático. Parte de la adaptación al cambio climático consiste también en adaptar la raza o el ganado que manejamos en nuestra finca. Aquí a mis espaldas podemos ver los animales que estamos produciendo ahora en la finca, que son animales F1, media sangre por así llamarlos, que son animales muy altamente productivos y adaptados a las condiciones difíciles que tenemos en los veranos. Con nuestros animales básicamente lo que buscamos es producir más rentablemente, que sean animales que produzcan mayores cantidades de leche en las condiciones que se ven en la finca. Y gracias a la colaboración de Fundecooperación y el programa Adaptados hemos podido concluir algunos proyectos o mini proyectos, por así llamarlos, que hemos ejecutado en la finca, como lo son las cercas eléctricas, la disponibilidad de agua en todos los potreros y muchas cosas más. Bien, entonces quisiera pedirle a don Fabio que por favor habilite la cámara y micrófono para que podamos conversar. Adelante, don Fabio. Listo, por aquí estamos. Muy buenas tardes, don Fabio. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, tengan todos muy bien, gracias a Dios. Espero que todos se encuentren muy bien también. Perfecto, don Fabio. Tal vez si nos cuenta un poco
experiencia como productor ganadero, tal vez si nos cuenta un poco de qué es una SOS. Le escuchamos, don Fabio. Bueno, buenas tardes nuevamente. Nosotros estamos ubicados en Sardinal de Punta Arenas. Somos una finca relativamente pequeña de 44 hectáreas y nos dedicamos a la lechería en la modalidad de doble propósito, como anteriormente lo vimos en el video. Perfecto, don Fabio. Tal vez por acá unas consultas que quisiera realizarle. Tal vez si nos cuenta, don Fabio, cuál ha sido el impacto a nivel de rendimientos productivos de la implementación de las tecnologías o medidas de adaptación que usted ha realizado en su finca. Ok, pues el impacto que hemos tenido desde el momento en el que iniciamos en este proceso de adaptación, que en aquel entonces tal vez no lo veíamos como un proceso de adaptación, sino como un proceso de mejora nada más, han sido grandísimos, porque anteriormente esta finca era una finca que contaba únicamente con 2 o 3 potreros muy grandes, era una finca con escasa cantidad de agua, o sea, puedo decir que nula también, una finca sumamente seca, era una finca en la que verano tras verano teníamos numerosas muertes de animales y gracias a Dios el esfuerzo que hemos venido realizando de hace más o menos unos 12 años hacia la fecha de hoy, hemos visto resultados muy exitosos en ese trabajo que hemos venido realizando. Ha sido un proceso en el que hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, porque es muy difícil. A veces uno trabaja y trabaja y no ve no ve los logros reflejados en el momento, sino que a largo plazo es que usted empieza a ver un poco el trabajo, el sacrificio de años atrás. Entonces es ahí donde hoy por hoy podemos decir que empezamos a ver el trabajo reflejado de hace 10 años hacia acá, que todos los años tratamos de implementar técnicas nuevas y constante mejora en toda la parte productiva, desde las plantas, los potreros, los animales. Todo es una mejora constante porque no se pueden descuidar ningún punto de vista porque todo tiene que ir de la mano. Es ahí donde digo que la mejora, el trabajo es largo, es un camino estrecho por el que hay que viajar para poder llegar a ver un poquito de frutos a cierto plazo en el tiempo. Entonces es ahí donde podemos decir que hoy por hoy la finca es una finca que ya cuenta con agua propia, es una finca en la que los veranos ya no son tan duros, tan complicados como lo eran hablemos de 5 años para atrás. Es una finca en la que los animales que mueren por año casi que el verano anterior se redujeron a cero, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos venido realizando. Es una finca autosuficiente casi en lo que es el consumo de forrajes, es una finca que produce la propia comida que los animales demandan. Somos una finca que aumentamos grandemente la carga animal, una finca que maneja casi las 3 unidades animales por hectárea. Y eso han sido, para mencionar algunos de las ventajas que hemos obtenido gracias al trabajo y al enfoque en la lucha contra el cambio climático. Perfecto, don Fabio, muchas gracias por la información. También, don Fabio, quisiera consultarle cuál, cuál considera usted que es la principal traba o limitación para implementar las medidas de adaptación al cambio climático como estas. Sí, gracias. Bueno, no se puede hablar de una principal traba porque realmente no es una sola, o sea, es un conjunto de problemas en los que uno tiene que enfocarse y empezar a luchar contra ellos. Pero para citar algunos, como lo reflejé bien antes, el tiempo. O sea, el tiempo es fundamental en esto porque pues el cambio climático cada día afecta en forma más negativa a las fincas, a los lugares, a los países como tal. Para muestra de ello, ahora el huracán que estamos sufriendo, aquí en nuestra finca tenemos prácticamente 4 días, 3 días y medio sin sol, pura agua y aún así en esta zona que no es tan complicada ya empiezan a verse las situaciones adversas, digamos. Entonces, el tiempo, o sea, yo a la gente con la que tengo la oportunidad de hablar, yo todo el tiempo les digo que si quieren hacer cambios, que empiecen cuanto antes, porque el cambio climático se acelera
Los que somos productores de leche, los que son productores de leche, se nos viene la liberación de aranceles al 2026, entonces tenemos por lo menos este margen de tiempo como para empezar a adaptarnos. Aparte del tiempo, también la situación económica, la inversión es uno de los problemas principales también en esto, pues porque se necesita bastante inversión para poder ver una finca con mejoras sustanciales que empiezan a dar resultados, digamos. Como les dije, nosotros tenemos un proceso de más de 10 años que hemos venido cometiendo infinidad de errores, gracias a Dios aprendiendo de ellos también, y en esos 10 años la inversión que se hace año con año es bastante considerable. Entonces siento yo que por lo menos, para citar algunas ahora, esas dos son las principales trabas desde mi punto de vista, lo que es el tiempo y capital para invertir. Entiendo, don Fabio. Muchas gracias por su observación. Tal vez, don Fabio, quisiera consultarle, ¿cree usted que las medidas de adaptación ayudan a disminuir la compra de insumos para la producción? Por ejemplo, la compra de alimento para el ganado. Sí, claro, por supuesto, no cabe duda de eso. Nosotros aquí en la finca, parte de las medidas que empezamos a implementar al puro principio, cuando iniciamos este proceso, fue la producción de comida para nuestros animales aquí en la finca, porque éramos una finca que debíamos salir a buscar pacas, pollinazas y todo tipo de insumos para hacerle frente a los veranos. En aquel entonces iniciamos con la siembra de unas 2,5 a 3 hectáreas de trasbala, la cual convertíamos en pacas y silopacas para lograr satisfacer las necesidades de nuestros animales en los veranos. Luego de ello, iniciamos también con un pequeño proyecto, teniendo 0% conocimiento en lo que es ensilaje. Sembramos media hectárea de uno de los pastos de corta que abundan ahora en el país. O sea, sembramos una de las variedades y iniciamos a hacer ensilajes también. El primer ensilaje que realizamos fue un éxito, luego ahí tuvimos como cinco fracasos continuos y al día de hoy la verdad que la finca no necesita salir a buscar gran cantidad de insumos externos a otros lugares. No voy a decir que no dependemos de algunos cuantos, por ejemplo, el concentrado todavía lo estamos utilizando en la finca. La idea es llegar a disminuirlo en la mayor cantidad posible, pero aún hoy por hoy sí utilizamos un poco de concentrado, más que todo en las vacas de ordeño, digamos. Pero sí siento que se reduce hasta un 80-90%, dependiendo del enfoque de cada finquero. Yo siento que sí se puede llegar a ser completamente independiente en lo que es la producción de comida en nuestra finca, digamos, porque la capacidad de producción de una finca, ya sea pequeña, dándole un buen manejo es increíblemente amplia, digamos. Nosotros aquí también implementamos lo que es el pastoreo intensivo, que eso nos ha permitido aprovechar en mayor medida el recurso más barato que tiene nuestra finca, que es el pasto de piso. Hoy por hoy contamos con 80 y resto potrero, no tengo ahorita exactamente el número en mente, que nos dan en el verano un tiempo de descanso muy prolongado y casi pasamos todo el verano con pasto verde en los potreros, o por lo menos con disponibilidad de forraje en los potreros. Entonces eso nos hace depender muy poco de insumos externos. También logramos almacenar anualmente, o por lo menos este año vamos a llegar a casi que es un récord desde que empezamos en esto, vamos a tener más de 150 toneladas de ensilaje guardado, digamos, para hacerle frente a la época seca. Entonces yo siento que sí se puede llegar a ser independiente en ese punto de vista, por lo menos en un 80%, 90%, o como te dije antes, en el enfoque que cada finquero o cada productor tenga para solventar esa escasez de comida. Entiendo, don Fabio. Muchas gracias por su observación. Por último, don Fabio, quisiera consultarle qué le recomendaría usted a los productores del sector lechero nacional, tomando en cuenta los beneficios de las medidas de adaptación. Ok. Mi recomendación sería para los lecheros, para ser claros o volver a lo que hablé anteriormente, que
que se animen a trabajar un poco, digamos, en lo que es la producción de comida en sus fincas, porque yo siento que la industria lechera o la ganadería lechera en Costa Rica depende mucho de insumos en estos momentos. Entonces siento que debemos aprender a bajar el costo de producción lo más posible para que nuestras ganancias sean un poco más alentadoras, digamos, porque aquí en el país los costos productivos son muy altos. En la finca, este año ese ha sido uno de los enfoques, empezar a bajar costos de producción, aumentar la genética, pero no cualquier genética, digamos, genética que sea funcional en nuestras fincas, digamos. Utilizar animales adaptados, animales rentables, animales que sean muy funcionales, animales que se preñen rápido, que su producción sea considerable y trabajar mucho también en la parte de pastos, que explotemos ese recurso que tenemos disponible, que es lo más barato que hay en nuestras fincas, para así bajar muchísimo, se los digo, que se baja muchísimo el costo de producción aprovechando ese pasto de piso al máximo. O sea, es el recurso más barato que tenemos y es en lo que tenemos que enfocarnos a trabajar en ello. Perfecto, don Fabio. Muchísimas gracias por su participación y por sus conocimientos. Por favor, se quede con nosotros para una intervención más adelante. De momento, Claro, gracias, don Fabio. muchas gracias. De momento le recuerdo a la audiencia que pueden anotar sus consultas e indicarnos, por favor, a cuál de los expositores va dirigida, o bien si es una consulta en general. Seguidamente, le doy la bienvenida al ingeniero Douglas Rodríguez del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien nos presentará una charla acerca de los efectos positivos de la adaptación al cambio climático. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro día de campo virtual. Adelante, don Douglas, con su exposición, por favor. Don Douglas, por aquello no te escuchamos, por si estás por acá. Ok, ahora sí. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Listo. ¿Puedes habilitar la cámara, don Douglas? También te lo agradezco. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, dar las gracias a Funde Cooperación y a Kimberly y sus colaboradores por la invitación y la oportunidad de estar acá. Pues de parte del Ministerio de Agricultura, muy agradecidos y queriendo compartir un poquito en realidad de las experiencias que hemos podido generar en el desarrollo del proyecto de adaptación al cambio climático que hemos ejecutado desde hace, ya vamos un poquito más de 2 años de estar en este proceso en la región Pacífico Central de Costa Rica, con el apoyo del proyecto de Adaptados, del programa Adaptados y el apoyo de Fundecooperación. Pues para poner un poco en contexto, les cuento que el proyecto tiene un área de influencia del Pacífico Central, como les comentaba, abarca 63 familias productoras, o 63 familias ganaderas en este caso, porque todos están ligados a la ganadería, con sistemas de producción, carne, leche, oloroposito y mixtos. Básicamente abarcamos todos los sistemas de producción y como pueden ver, estamos con las fincas, se encuentran ubicadas en todo el Pacífico Central. Como ven ahí en naranja, tenemos desde fincas desde lo que es Quepos hasta la parte alta de Miramar e incluso la isla Chira. Entonces tenemos diferencias agroclimáticas muy marcadas en lo que es el proyecto, y esto en gran parte es en lo que enriquece los resultados que hemos obtenido y las medidas que hemos podido ir obteniendo, ¿verdad? Y los resultados que hemos ido identificando en el proceso. Problemática, pues con respecto al cambio climático, pues para nadie es un secreto que tenemos un serio reto o un gran reto en realidad, y que en los últimos años se acentúa más, en donde como ven en las ilustraciones o en las figuras de arriba, vemos que el gráfico indica tanto
un incremento muy marcado en lo que son inundaciones, como en cuanto a sequías. Por tanto, el cambio climático, pues, no solo, a veces en Pacífico seco hablamos mucho, nos preocupamos mucho por la sequía, pero de hecho el clima que estamos teniendo hoy también es un sinónimo o uno de estos efectos del cambio climático, ¿verdad? Y que también afecta grandemente, y en Pacífico Central lo sentimos mucho, como es también el tema de excesos de lluvia en periodos muy cortos, ¿verdad? Y bueno, en este momento hay gente que la está pasando mal, y bueno, es parte de lo que con este tipo de proyectos queremos tratar de mitigar y buscar fincas más adaptadas a estas situaciones. Pues, además del cambio climático, pues hay grandes retos para el sector, y eso es algo en lo que el Ministerio de Agricultura trabaja día a día y en cada una de las agencias, que es la globalización de mercados. Ya Fabio lo dijo, con el tema de los productores de leche, vamos para desgravación arancelaria con el tema de la leche, y eso es una situación que nos ocupa el día a día para ver cómo somos más eficientes y poder ser competitivos a nivel internacional también. La degradación de recursos. La ganadería convencional definitivamente ha sido una gran degradadora de recursos, y es causante de mucha crítica a nivel internacional y de grupos ambientalistas, ¿verdad? Por los efectos que genera. Y pues en realidad esto no es una mentira bajo los modelos de ganadería convencional, y es contra lo que estamos tratando de trabajar, buscando fincas que, lejos de ser degradadoras de recursos, más bien sean fincas regeneradoras, y que logremos un equilibrio con el ambiente y con la naturaleza, además de seguir produciendo esos alimentos tan básicos y tan importantes para nuestras dietas. Otros fenómenos, COVID-19, que pues definitivamente eso es una nueva normalidad que se nos ha dado, y que tenemos que seguir lidiando con este tipo de situaciones, que posiblemente ya es, como en este caso el COVID, pues es una enfermedad que vino para quedarse, y que nos toma o nos hace también replantearnos muchas de nuestras acciones y nuestro modo de vida cotidiano, ¿verdad? Consecuencias de no revertir la tendencia, pues sería un sector desmotivado, éxodo rural, y eso es una cuestión que es preocupante también en contextos como el que tenemos en este momento, de situación económica país tan compleja. Y pues estamos buscando reactivar economía, y consideramos que el sector agropecuario es fundamental dentro de este proceso, buscando más bien revertir esa situación que se estaba dando, en donde los jóvenes están yendo a las ciudades a buscar trabajo. Bueno, creo que en este momento el sector rural más bien es uno que ha demostrado que hemos logrado seguir produciendo y manteniendo la productividad y la economía de las zonas rurales, pues bastante estable, por lo menos en la gran mayoría de los casos. Y creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Y con este tipo de proyectos queremos tratar de incentivar a que estos procesos se sigan generando, retener a los jóvenes en las fincas. Dos grandes objetivos planteados, pues gestión de capacidades y fomentar el uso de tecnologías que permitan la adaptación al cambio climático y mejorar la competitividad, porque no solo es un tema de adaptarnos, sino también que lo tenemos que generar actividades o sistemas que sean sostenibles en el tiempo y competitivos. Principales áreas de intervención o en los que nos centramos, que es administración, gestión de recursos, comenzar a tratar de gestionar esta área en la que tal vez tenemos una gran debilidad, en lo que es el sector ganadero y el sector agropecuario. Gestión del recurso hídrico como uno de los puntos críticos, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio climático. Alimentación, manejo de forrajes a nivel de finca, ¿verdad? Lo que hablaba Fabio en su exposición. La necesidad de bajar los costos de insumos externos como una medida de competitividad y de adaptación necesaria y fundamental dentro de estos procesos. Acondicionamiento de infraestructura, pues así, a grosso modo, son de las principales áreas en las que les voy a comentar. Pues ya tal vez aquí un poco más propiamente de lo que hemos hecho y de lo que hemos vivido en todo este proceso. Gestión de capacidades, pues en este proceso, 2 años de proyecto, diferentes zonas de lo que es la región Pacífico Central, se han capacitado a más o menos unas 750 personas en diversas capacitaciones de distinta índole, tratando de tocar los temas críticos y fundamentales o considerados por lo tanto en consenso técnicos productores, de aspectos en los que es muy importante lograr incidir en ese cambio de mentalidad que necesitamos, porque al final de cuentas, para lograr generar adaptación, para generar fincas sostenibles,
necesitamos primero comenzar a cambiar las formas de pensar y un poco sacar a los productores de sus zonas de confort. Muchos de los capacitados, pues en realidad hoy son capacitadores, y creo que este es uno de los primeros resultados que aquí les cuento, el hecho de que, como ahora vimos a Fabio, tenemos muchos productores que ya a partir de su experiencia comienzan a ser quienes comparten esos resultados y comienzan a ser multiplicadores y difusores de esos efectos positivos y de esos cambios tan necesarios, y creo que es un aspecto fundamental. Pues una de las principales técnicas en las que nos hemos centrado es el pastoreo racional intensivo, que de hecho, como desde la Estrategia Nacional de Ganadería, o la NAMA, Ganadería Costa Rica, es la medida número 1 que se ha promovido a nivel nacional, y en este proyecto, pues, basados en este conocimiento, en el conocimiento que se tiene ya de estas tecnologías y en los resultados que generan, y en la necesidad de aprovechar al máximo el recurso más barato que teníamos en las fincas, como lo dijo Fabio, pues ha habido mucho énfasis en este tema. En el proyecto tenemos 35 fincas con procesos de implementación de pastoreo racional que se han apoyado en la mayoría de los casos con cercas eléctricas o también solares, que también es una tecnología que existe y que se puede utilizar, que es las cercas eléctricas a través de paneles solares o de energía solar, que existen sistemas para esto. Aproximadamente hay unas 200 hectáreas en procesos regenerativos, que ya tal vez el término no lo conozcan algunos, pero bueno, básicamente las fincas que inician procesos de pastoreo racional no solamente logran mejorar su capacidad de adaptación y su capacidad de productividad, sino también son fincas que reducen la degradación del suelo, que más bien logran acumular, mejorar la condición de ese suelo a partir de esa mejora en el manejo del pastoreo, y más bien comenzar a regenerar los procesos degenerativos que años atrás se han venido dando. Y más bien entonces comenzamos a hacer fincas que mejoramos las condiciones nutricionales del suelo, comenzamos a mejorar condiciones microbiológicas del suelo y comenzamos a capturar incluso carbono en ese suelo. Entonces, de alguna manera no solo nos adaptamos, sino que también mitigamos el cambio climático cuando comenzamos a implementar estas prácticas. Y eso es algo bastante positivo. Sistema con el pastoreo racional es un sistema que permite, pues, como les comentaba, son muchas las ventajas. Aprovechar el recurso más barato, mejorar productividad y bajar costos de producción, como les ponía Fabio. Otra de las medidas implementadas, que es el tema de bancos forrajeros, hemos logrado aumentar considerablemente el tema de bancos forrajeros en las fincas, y eso es algo que todos los productores, o en la gran mayoría de los casos, los productores han ido implementando este tema con diferentes tipos de banco forrajero, y hemos pasado de aproximadamente 25 hectáreas de banco forrajero a más de 60 en cuestión de 2 años. Así también el porcentaje de fincas que ensilan también lo hemos elevado de una forma muy significativa, y estos al final son medidas que no estamos inventando el agua tibia, son medidas bastante conocidas de hace muchos años, pero que con estos procesos de capacitación, de cambios de mentalidad, hemos logrado que al final las tecnologías se logren dar en las fincas y los resultados se comiencen a generar. Al final lo que queremos es fincas más adaptadas, buscando una de las grandes metas, que es producir la comida de la finca, o a producir al máximo la comida de los animales dentro de la finca, reduciendo al máximo los costos y el uso de insumos externos, que son uno de nuestros grandes retos y uno de los factores que inciden grandemente en los costos de producción. Pues aquí, como uno de los resultados también, lo que presento es un comparativo de carga animal entre lo que fue el periodo 2018, inicio del proyecto, con el 2019. Vemos aquí el gráfico, bueno, el cuadro lo que indica es, partiendo de lo que son unidades animal, vemos que más bien hubo un menos 7 unidades animal en el total de esas 63 fincas. Se redujo la cantidad de unidades animal en 7, básicamente se mantuvo intacto, pero el total de cabezas en esas mismas fincas aumentó 745 animales. Eso es básicamente un 35 más de cabezas animal. ¿Qué consideramos que ha sido esto? Bueno, gracias a los procesos de capacitación, de análisis, porque también el tema de registros, de análisis de información es muy importante en todos estos procesos con los productores, pues se ha comenzado a dar
un descarte de animales no productivos y comenzar a regenerar un poco hato, a renovar hatos, apostando a genéticas mejor adaptadas y de mejores productividades. Y bueno, ahí tenemos la imagen, en este caso una de las fincas en donde comienzan a producir terneras F1 de una mejor genética, ¿verdad? Pensando Precisamente en adaptación y en también lograr una mayor productividad. Creo que esa imagen es, por cierto, de la finca de Fabio, una de las que aparece ahí. Gestión del agua, otro de los temas fundamentales, y casi siempre cuando hablamos de una capacitación, cuando estamos en capacitaciones, cuando hablamos con productores y hablamos de bancos forrajeros, hablamos de otras alternativas, el tema del agua siempre resulta una cuestión crítica. Bueno, pues sabemos que es una situación compleja, muy compleja, que en este momento no nos preocupamos mucho por el tema del agua, por la época en la que estamos, ¿verdad? Pero de aquí a febrero, marzo, comenzamos a ponernos preocupados, ¿verdad? Cuando tenemos 2, 3 meses de sequía y hay muchas fincas en donde esto es aún más severo y tenemos lugares o zonas de la región Pacífico Central y áreas como Guanacaste, bueno, y otras partes del país que esto es un tema crítico. Entonces, bueno, dentro de las medidas implementadas, como hablábamos, que tenemos, perdón, tal vez un poquito de vuelta para atrás, gracias. Dentro de las medidas implementadas tenemos lo que es, dentro de la gestión del agua, hablamos de que las fincas no hay recetas, cada finca tiene características muy diferentes, tenemos fincas desde planas a fincas de ladera, entonces se han implementado medidas diversas como por ejemplo el ariete, que hay una pequeña imagen ahí donde se está instalando un ariete para poder elevar agua desde una finca de pendiente a más de 80 metros, 100 metros de pendiente río arriba para poder poner el agua más cerca de los animales. El riego por goteo en bancos forrajeros, que es una tecnología que se ha implementado, que funciona perfectamente. Después también tenemos el tema de cosecha de agua y de llevar, otro también, el tema de abrevaderos para tratar de llevar el agua al ganado y no que el ganado tenga que ir al agua, y eso disminuye enormemente el gasto de energía de los animales en moverse o desplazarse para buscar el agua en algunas fincas, incluso en quebradas que erosionan suelos y que generan pérdidas energéticas y productivas en los animales. El fertirriego de purines es otra de las medidas que se ha promovido, en donde hemos visto resultados bastante positivos, en donde básicamente lo que apostamos es, y hemos visto ya resultados en cuanto a reducción de contaminación de fuentes de agua, que es uno de los principales puntos en los que se trabaja, y ponernos al día con lo que es la legislación de SENASA, las fincas lecheras especialmente, y los estabulados, pues tienen que cumplir con ciertas normas para garantizar que los remanentes o las excretas de la finca no vayan a fuentes de agua. Bueno, con estas medidas logramos más bien contrarrestar este efecto negativo y más bien comenzamos un proceso de mejora en condiciones físico-químicas y microbiológicas de los suelos, incorporando esas purines o esas excretas mezcladas con agua a los potreros. Reducimos el uso de fertilizantes químicos y la dependencia de insumos externos, como hablaba, y por supuesto apostando también a mejores pastos. Genética adaptada, como comentaba, pues aquí también es muy interesante cómo muchas de las fincas han ido comenzando a buscar mejores toros, a buscar reemplazos, a eliminar animales no productivos o menos productivos, tratando de apostar a animales que estén mejor adaptados a nuestras condiciones, porque definitivamente es más fácil esto, adaptar nuestra genética, que pensar en adaptar nuestras fincas a las genéticas que puedan existir. Es necesario pues tener claro ese objetivo y la necesidad de que tenemos que apostar a genéticas que se adapten bien a las condiciones que tenemos presentes. Arborización en el proyecto pues es muy interesante también, y creo que eso es algo que refleja muy bien lo que está pasando en la ganadería, no solo en la región sino nacional, en donde hay un proceso muy importante de arborización. Y en el proyecto en particular se ha dado más de unos 2.000 árboles sembrados en el proceso, dentro de las fincas, dentro de los potreros, además del establecimiento de cercas vivas, ¿verdad? Que también es otro plus adicional que se ha generado. Todo eso con la idea de no solo de reforestar por reforestar, también hay beneficios implícitos en cuanto a bienestar animal,
en protección de fuentes de agua y en todo ese tipo de servicios ecosistémicos que estas actividades generan. Diversificación, pues es uno de los resultados y bueno, no solo resultado, también algo que nos interesa mucho promover y ver reflejado, que es el tema de buscar nuevas alternativas, no tener los huevos en una misma canasta, sino tener varias fuentes de ingreso, ojalá dentro de una finca, para no depender de una sola actividad. Y bueno, en el caso de este proyecto, 38% de las fincas ya realizan alguna actividad complementaria. Ahí tenemos algunos ejemplos, como la producción de ovejas, la producción de hortaliza en ambiente controlado, la producción de huevo, incluso también algunas experiencias de algunos productores que realizan producción de huevo también en pastoreo, que es una alternativa muy interesante y bueno, también apostando a producir alimentos más saludables, que es algo muy importante, ¿verdad? Y que destaco de muchos de los productores hoy día. Mejora en infraestructura y procesos de producción, pues muchas de las fincas, y aquí tal vez, como les decía, no es un traje a la medida, cada finca tiene necesidades diferentes y aquí lo que tratamos es de apoyar a las fincas pensando en que tengan mejores condiciones para producir, para al final de cuentas poder, como en el caso, por ejemplo, las fincas que implementaron equipos de ordeño, pasando de ordeño manual a sistema de ordeño mecánico, lograr reducir en una persona la cantidad de los operarios en ordeño o reducir de 4 horas a 2 horas y media, 3 horas el tiempo de ordeño, permitiendo utilizar más tiempo para otras actividades de la finca o incluso poder tener una vida un poco más relajada, ¿verdad? Que es algo que a muchos productores les pasa, que el sistema los absorbe mucho y es importante también lograr buscar apostar a tener mejor calidad de vida, una producción más sencilla y que permita también mantener esa eficiencia y la inocuidad y la calidad, ¿verdad? Mejora en procesos de industrialización y valor agregado, pues si bien es cierto aquí el tema es, y el objetivo principal ha sido adaptación a cambio climático, pero también queremos apostar y queremos apoyar a esos proyectos que quieren fincas más sostenibles, más competitivas, y para eso el tema de trabajar en los encadenamientos, en los temas de proceso y de valor agregado es fundamental, y hemos tenido algunas experiencias con algunos productores en donde están trabajando en esto y definitivamente pues logran tener un ingreso extra por ese aumento en la calidad de ese producto, ¿verdad? Y que hoy día, pues creo que el mercado y hay un sector, un segmento de la población que comienza a reconocer un poquito estos esfuerzos locales y para apoyar este tipo de nichos, ¿verdad? Y de emprendimientos. Y bueno, de nuestra parte queremos apoyar este tipo de productores. Pues al final de cuentas, como un elemento fundamental dentro de la gestión de cualquier finca y dentro de cualquier proyecto agropecuario es el tema de análisis de registros. Entonces también hemos iniciado o implementado este tema con las fincas, en donde creo que es muy valioso, pues al final de cuentas, no solo por iniciando tratando de a veces de presionar un poquito al productor para que comience a adoptar estas medidas y la necesidad de ordenarse para tomar datos, para apuntar, porque al final de cuentas esta información es la que le permite tomar decisiones y tomar decisiones más informadas y más acertadas, porque al final es muy importante o es necesario pues analizar esta información para lograr fincas más sostenibles y más rentables, que al final es el objetivo fundamental. Algunos logros del proyecto. Pues en el proceso hemos logrado la intervención de 1.892 hectáreas, promedio por finca de 30 hectáreas más o menos, es lo que hemos abarcado con el proyecto. De estas 61 hectáreas en banco forrajero que se han establecido, 200 hectáreas implementando pastoreo racional, que para nosotros es un logro importante y que creo que este es un número que van en aumento. 337 hectáreas de bosque, muy parecido al promedio nacional. Para que tengan la idea, el 18% de estas fincas pues están compuestas de áreas de bosque, ¿verdad? Entonces recalca esa función que tiene la ganadería de proteger las zonas tan importantes como son los bosques. 144 nacientes protegidas en estas fincas, 20 kilómetros de cercas vivas implementadas, aumento de 745 animales. Entonces vemos que además de que estamos aumentando la protección del agua, protegiendo bosques, pues implementando cercas vivas, también estamos aumentando carga animal
Y bueno, pues creo que un aspecto muy importante que es el tema de lograr dignificar a la familia productora. Porque creo que al final no solo esto se basa en datos cuantitativos o en meramente económicos o meramente ambientales. Necesitamos también familias motivadas y que se sientan alegres de estar en la actividad y que quieran seguir estando dentro de la actividad para que también motiven a sus hijos y se sigan estimulando a ellos para seguir mejorando, porque creo que es un sector que es muy importante estimularlo y bueno, en estos procesos creo que hemos logrado gran parte de este objetivo. Pues con este tipo de proyectos ya muchas de estas fincas pues están iniciando o son fincas, lo que llamamos fincas NAMA, en donde estamos trabajando en demostrar que además de adaptación, también en estas fincas, en muchas de estas fincas se están dando procesos de mitigación y regeneración, y es lo que comentaba algo antes con respecto a las fincas que hacen pastoreo racional, en donde estamos haciendo los análisis de suelo, análisis de árboles, análisis de bosque, para ver o para demostrar que estas fincas, en lugar de ser emisoras de gases de efecto invernadero, más bien somos capturadores. Y eso es uno de los objetivos que tenemos con este proyecto paralelo que se está realizando a nivel país para las fincas NAMA, y tenemos algunas fincas en este proceso. Algunos indicadores adicionales respecto a la línea base, que fue cuando iniciamos en este proyecto. Para el 2019 se generó una reducción de un 21% en el gasto de insumos por finca, en el gasto de insumos externos, que para nosotros es un dato muy, muy importante. A partir de, como lo comentaba Fabio, que era la producción de comida la producción de comida dentro de las fincas y depender menos de esos alimentos externos o de esas fuentes o esos insumos externos, porque algunos no son fuentes alimenticias, sino a veces son químicos, herbicidas, desparasitantes, qué sé yo, en donde, bueno, con una mejor gestión de la finca logramos reducir en todo ese tipo de insumos. En el 2019 el 43% de las fincas reportan ganancias operativas, siendo las fincas de leche las de mejor resultado. Esto es algo bastante interesante, pero sí, las fincas lecheras, pues para efectos del proyecto son las que mejores resultados tienen desde el punto de vista de rentabilidad. Consideramos también que en gran parte es porque los lecheros les permite, el hecho de medir la leche día a día, les permite también poder controlar un poco más su flujo financiero, su productividad, y entonces eso los ha hecho ser un poquito más, van un poco más avanzados en la parte administrativa. La mano de obra familiar, en la mayoría familiar, representa el 48% dentro de la estructura de costos de las fincas, siendo muy importante optimizar este recurso. Y eso es algo que Fabio lo decía, bueno, los costos de producción en este país son bastante altos, la mano de obra es un recurso muy alto y muy valioso, quizás para mí el más valioso que tenemos dentro de la finca, y es muy importante hacerlo eficiente. Y eso es todo un tema, ¿verdad? Que cada finca y que cada productor tenemos que analizar muy bien cómo gestionamos este recurso tan valioso y tan costoso a la vez. Uno de los principales resultados ha sido la gestión de capacidades, siendo promotor del cambio, salir de zona de confort. Creo que es necesario comenzar a ver a la capacitación no como un gasto, sino como una inversión necesaria dentro de la finca, y no solo del productor, sino también de su operario, de los trabajadores de la finca, que es importante que estén capacitados para al final de cuentas lograr cambios y resultados más positivos. Cada finca es un mundo, no hay recetas, y eso es algo que creo que todos los que estamos en el sector lo sabemos, y es necesario pues ser conscientes de eso y tratar de aprender a adaptar a nuestras condiciones cada una de las tecnologías que se promueven o que nos promueven cada uno de los técnicos. Los mejores resultados de adaptación se dan cuando hay una mejora integral de la finca. No estamos hablando, y con este tipo de proyectos, el proyecto de adaptados, a la finca las apoyamos con algunas tecnologías específicas, pero ha habido mucha inversión y mucho aporte complementario del productor, y creo que cuando logramos esa integración de medidas y ese abordaje integral o holístico de las fincas, pues los resultados son mucho más exitosos, y creo que eso es algo bastante generalizado.
existe un gran potencial para incrementar productividad y eficiencia, porque son tecnologías de proceso. Y creo que eso es algo que también es muy importante que podamos trabajar. La principal barrera que tenemos es la mente. Creo que ese es un comentario final que quisiera dejarles. Y el principal recurso para mí es el humano. Hay un dicho que habla de que la mente humana es tanto el obstáculo como la solución para lograr el éxito, y creo que con este tipo de proyectos hemos podido ver eso. Definitivamente los resultados fundamentales se logran cuando tenemos productores motivados y con deseos de cambiar. Pues agradecer mucho a todos los colaboradores, a los compañeros del MAC que trabajan en estos procesos en cada una de las agencias, a los productores que son el 90% al final del éxito de este tipo de proyectos o más, y por supuesto a todos los entes colaboradores, a Fundecooperación especialmente por todo el proceso de apoyo que ha habido hasta ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Douglas, por su participación. Lo invito a quedarse de momento en línea para poder atender consultas más adelante. A continuación, tengo el gusto de presentarles a mi compañero Santiago Arrieta, colaborador de Fundecooperación, quien nos presentará información detallada acerca de la ficha técnica de algunas de las medidas implementadas en la finca. Bienvenido, Santiago, adelante. Buenas tardes, Kimberly, y bueno, muchísimas gracias a Douglas y a don Fabio por sus ponencias, sus exposiciones. La verdad es que han sido bastante provechosas. Y bueno, vamos a hablar un poco a grandes rasgos sobre algunas de las medidas de adaptación que se pueden implementar. Específicamente vamos a hablar sobre 3 casos, que sería el sistema de captación de agua, que es muy importante para solucionar problemas de recurso hídrico que puedan tener las fincas. Vamos a hablar también del sistema de fertirriego con purines, que también Douglas mencionó durante su exposición, y de igual forma, como fue mencionado también en la exposición de Douglas, vamos a hablar de bancos forrajeros, que son medidas de adaptación que se pueden implementar, pero hay que tener ciertas consideraciones. Hay algo muy importante que Douglas mencionó, y es que no hay una receta para todos, ¿verdad? No se puede aplicar la misma receta para todos, pero sí hay que ver cada finca y hay que considerar algunos aspectos de cada finca antes de implementar un proyecto de este tipo. Entonces, algunas consideraciones que también se mencionaron anteriormente: hay que hacer una evaluación de la unidad productiva. Esto es súper importante para conocer las condiciones climáticas de la zona, la topografía y demás factores que puedan afectar en la toma de decisión de implementar un proyecto de este tipo, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta los requerimientos de recurso hídrico en la finca para así determinar las dimensiones y otro tipo de especificaciones que se requieran para la implementación de este tipo de proyectos en finca. Algunos beneficios, vamos a ver algunos beneficios de la implementación de la medida. Serían, bueno, el aumento en la capacidad adaptativa a nivel de cambio climático en las zonas donde la sequía es bastante fuerte, pues esto es un gran apoyo. Se da una estabilización de los rendimientos productivos a raíz de atacar este problema, ¿verdad?, con la implementación de la medida, y la recuperación de la inversión dependiendo de qué tanto las dimensiones, ¿verdad?, qué tan grande sea la inversión. En realidad no es tan elevado, pero sí podría decirse que ronda del año a 3 años. Podría hablarse más o menos de un promedio dependiendo de las condiciones de la finca y el proyecto. Ahora, con respecto al sistema de fertirriego con purines, pues de igual forma hay que evaluar la unidad productiva, hay que identificar las condiciones climáticas de la zona, así claves, tiempos donde hay mayor precipitación, porque aquí también vamos a tener que poner atención para la captación de agua.
Hay que identificar los requerimientos nutricionales que tiene el suelo también antes de tomar una decisión de estas. Si tengo un suelo degradado o falto de nutrientes, pues es importante implementar una medida como esta, sería interesante. Y es muy importante también la selección del área para el establecimiento del sistema, donde voy a ubicar el sistema de fertilidad con purines, si quiero determinada área, determinado aparto, pues todo eso se tiene que considerar, ¿verdad?, para la implementación de un sistema de fertirriego con purines. Algunos factores determinantes para el costo de implementación con respecto a esta tecnología son la topografía de la finca, que mucho de esto me va a definir la capacidad de mi sistema de bombeo, ¿verdad? Esto hace que los costos varíen un poco. La cantidad aprovechable de estiércol, qué tantos animales tengo en la finca y qué tanto estiércol voy a poder aprovechar, también va a determinar cosas, por ejemplo, como por ejemplo la capacidad de mi tanque, ¿verdad? El área objetivo de riego, que bueno, entre más área quiera abarcar, pues entonces eso implica una inversión más grande. Y esto va de la mano también con la longitud de la tubería madre, lo que puede subsanarse, podría decirse, entre comillas, si uno selecciona estratégicamente una ubicación para evitar tener que instalar una tubería madre muy larga, porque esto sí eleva un poco los costos. Y hay casos de casos, ¿verdad? Hay casos que cuestan desde 1 millón, 1.2 millones de colones hasta 6.5 millones de colones, dependiendo de la magnitud, de las dimensiones y las características, ¿verdad?, de la tecnología. Bueno, algunos beneficios y el tiempo de recuperación de la inversión de esta tecnología, pues como se mencionó anteriormente, hay un ahorro en consumo de fertilizantes e insumos para fertilización de las pasturas, ¿verdad? Se da un aprovechamiento también de los residuos de la finca, que es bastante importante, y esto fomenta una estabilidad, como mencioné anteriormente, y todas las medidas que vamos a mencionar, fomenta una estabilidad en los rendimientos productivos ante las implicaciones del cambio climático. El tiempo de recuperación es variable, pero sí es tal vez de un poco ya mediano a largo plazo, y más o menos se estima un promedio de 3 años. Luego tenemos el tema de los bancos forrajeros, que al igual que todos hay que evaluar las condiciones de la finca. Cada finca es un caso particular, y entonces hay que evaluarla bien. Se identifican los requerimientos nutricionales del hato también. Eso es importante para el tema de reducción de costos, y las dietas, pues no se va a implementar solamente un banco forrajero por implementarlo, hay que hacerlo pensando en los requerimientos nutricionales de los animales y en la dieta que estos vayan a tener. Y también muy importante la selección estratégica del área en donde se va a establecer el banco forrajero. Esto porque, como vamos a ver más adelante, para algunos casos el establecimiento de bancos forrajeros, la mayoría de los costos se van en corte y acarreo, en mano de obra para corte y acarreo. Entonces, entre más cercano esté mi banco forrajero a el punto donde yo le voy a suministrar el alimento o el forraje a mis animales, pues entonces se va a disminuir la mano de obra, y es lo que queremos al final, ¿verdad? Reducir costos y tener buenos resultados. Entonces, los costos de implementación, por ejemplo, para una hectárea de botón de oro, anda más o menos en el 1.2 millones, ¿verdad? Y alrededor de 127, 130 colones por metro cuadrado. El tamaño del banco va a variar, ¿verdad?, según la cantidad de animales o la dieta que yo quiera suministrar, pero sí es muy importante hacer ese análisis antes de establecerlo. Y como les mencionaba anteriormente, el 75% del costo total del establecimiento de un banco forrajero corresponde a mano de obra para su establecimiento, manejo agronómico, corte y acarreo. Entonces sí es muy importante ubicar estratégicamente el banco. También, bueno, otros costos, ¿verdad? Otras inversiones que podrían realizarse de la mano con la implementación de esta tecnología sería, bueno, la inversión en un vehículo para cargar los forrajes y
en máquinas picadoras de forraje. Estas se puede hacer una inversión de 1.8 millones en un cuadraciclo, con carreta incluida. Y en el caso de las picadoras hay diferentes potencias, ¿verdad? Hay una de 10 caballos de fuerza y otra de 7.5, y sus precios varían según su capacidad. En cuanto a los beneficios, bueno, se ha comprobado que hay una disminución de hasta 20% en costos de producción cuando se implementa forraje dentro de la dieta de los animales, y esto se da sin afectar los rendimientos. Si bien es cierto, no se puede sustituir completamente la alimentación balanceada que deben recibir los animales, pero sí se puede mantener la estabilidad productiva y reducir los costos al mismo tiempo. Y el tiempo de recuperación de la inversión es a corto plazo. Esto igual depende de la magnitud de cada proyecto, pero por lo general es menor a un año. Y bueno, finalmente, un resumen: hay varias tecnologías, aquí solamente abarcamos 3, pero hay muchas otras tecnologías y que de hecho se han mencionado a lo largo de este día de campo, por ejemplo, el ensilaje, y acá les pongo otros ejemplos como sistemas silvopastoriles o barreras vivas, que también ahí va incluido el tema de arborización, en donde podemos sembrar especies frutales o especies que me brinden algún tipo de rendimiento o beneficio adicional, y además que vayan de la mano con el medio ambiente y que me traigan beneficios a nivel ambiental, ¿verdad? Entonces, acá un poco también se puede apreciar la recuperación, el plazo de recuperación de la inversión de cada tecnología, pero como les digo, esto es muy variable y por lo general todas son a corto o mediano plazo, y esto demuestra que son tecnologías rentables, que son tecnologías que se pueden implementar y que es solo cuestión de estar seguros y hacer bien el análisis para implementarlas y dar el cambio, hacer el cambio y, bueno, pues pasar a una producción muchísimo más sostenible, ¿verdad? De mi parte eso sería todo y le cedo la palabra a mi compañera Kimberly. Muchas gracias, Santiago, por su participación. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Katia Rojas, colaboradora de Fondecooperación, quien nos presentará el programa Crédito a su Medida. Bienvenida, Katia, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles en este día. Bueno, esta es la última de las charlas que tenemos preparadas para culminar este día de campo. Y entonces, para cerrar, lo más importante de lo que han dicho tanto don Fabio como Douglas y también Santiago, el tema de las tecnologías y cómo adquirir entonces estas tecnologías a nivel económico. Por eso, hoy vamos a hablar del programa de Crédito a su Medida, una iniciativa que tiene Fondecooperación desde el año 2007 y que tiene como beneficio y prioridad el trabajo en conjunto con los micro, pequeños y medianos empresarios de toda Costa Rica y empresarias también. Y bueno, hemos estado trabajando en gran parte en apoyo en el sector agro y pecuario para beneficiar a través de proyectos de cooperación con este accionar multidimensional que vemos en pantalla, a través de proyectos de cooperación que hemos atraído y a través de crédito, todas las iniciativas alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, siempre cumpliendo con temas de adaptación al cambio climático. Podemos pasar. Y bueno, nuestra premisa es que precisamente se mejore y se impulse el crecimiento económico, técnico y social de cada persona, de cada individuo a nivel nacional. Un microempresario o una empresaria puede tener una actividad económica y rentable, pero a la vez puede ser social y ambiental. Existía un mito de que eso no podía ser cierto, ¿verdad? De que si era muy social, entonces no era una empresa tan rentable. Más sin embargo, tenemos casos de éxito, como lo ha dicho hoy don Fabio, ¿verdad? Que ha sido el plato fuerte de esta tarde, y él nos ha demostrado que sí se puede ser rentable y también se puede estar trabajando localmente en la comunidad y de manera sostenible.
Es por eso que, digamos, Fundacooperación sigue trabajando bajo esta premisa con el programa de crédito a su medida. Y tenemos, y por eso hemos estado creciendo. La organización, de hecho, hoy está celebrando su 26 aniversario. Son 26 años de estar trabajando en Costa Rica por esta premisa de desarrollo sostenible. Y entonces tenemos presencia, como podemos ver ahí en el mapita, a nivel nacional. Los puntitos amarillos muestran dónde tenemos beneficiarios, personas físicas o jurídicas que tienen apoyo a nivel de crédito. Los colores naranja muestran cuál ha sido la parte de apoyo a nivel de cooperación internacional. Y los rojitos es donde hemos trabajado a través de cooperación internacional, pero también de crédito. Entonces, tenemos presencia de punta a punta del país, en cada frontera, incluso en las islas, donde si logran ver ahí los pequeños puntitos, y a nivel internacional también. Nuestra premisa es trabajar de lo macro a lo micro, de lo grande a lo local en Costa Rica. Y bueno, el programa de crédito a su medida tiene 7 de los productos principales para apoyar al sector costarricense en Costa Rica. Podemos ver el producto 1 y 2, se tratan de las líneas de crédito y crédito de inversión para trabajar. Estos están enfocados al beneficio de micro, pequeños y medianos empresas, incluso emprendedores que necesiten, por ejemplo, capital de trabajo a corto plazo, se les va a dar una línea de crédito hasta 5 años plazo, o que necesiten un crédito de inversión para la refundición de deudas y mejora de condiciones, será un crédito de inversión a más largo plazo hasta por 10 años. Estas probablemente son actividades un poco más comerciales, son actividades tipo bazares, pulperías, establecimientos, servicios, industria, en general que no desmeriten o que no desmejoren el medio ambiente, pero que sí, entonces podamos brindarle acceso a crédito con montos desde los 500,000 colones hasta los 75 millones de colones. El crédito Ciudad Verde, tercer producto que vemos en esta gráfica, es un fondo que se sacó en conjunto con GIZ y el SINAC para trabajar el enverdecimiento de las ciudades, precisamente para no dejar de ver ciudades negras y grises y ver actividades que desarrollen el verde, ¿verdad? La agricultura, la ganadería en espacios urbanos. Entonces, estos son financiamientos que brindan esas opciones de crédito. Y la banca de segundo piso, que ya son para organizaciones consolidadas, establecidas con cédula jurídica, que ya hayan administrado incluso una cartera de crédito y tengan a bien la solicitud de un crédito madre para que le puedan otorgar a sus asociados, ¿verdad? Entonces, esa es la banca de segundo piso. Y bueno, tenemos los productos Proclima. Habíamos lanzado los productos Proclima, Ganadería Proclima y Agricultura Proclima a inicios del 2018, perdón, esperando, digamos, también el anuncio de que Costa Rica iba a tener fenómeno de Niño en el 2019 y veíamos sequía y el sector ganadería y el sector agrícola se iba a ver muy perjudicado, e iniciamos con estos productos de crédito a trabajar en la implementación de medidas al cambio climático, que es lo que decía ahora don Douglas y lo que decía don Fabio, en implementar esos pozos de agua, en implementar estos bancos forrajeros, en implementar todo este tipo de medidas que hicieran más resiliente este tipo de actividades productivas. Y bueno, estos son los productos especializados para financiar medidas en adaptación al cambio climático en el sector agro o en el sector pecuario. Vamos a tener un relanzamiento de estos productos, va a ser el 25 de noviembre. Vamos a tener las invitaciones, vamos a transmitir la invitación aquí también por vía Facebook Live, para que también estén muy atentos a nuestras redes y puedan ver el lanzamiento de este producto con de estos dos productos que vienen con todas esas nuevas beneficios y nuevas formas de trabajo que nos propone estos productos de Proclima, que son ideales para trabajar las medidas de adaptación al cambio climático. Y bueno, existe el crédito Mujer Natura, el séptimo producto, que es especializado para mujeres que trabajen en pro de la biodiversidad. Este es un producto que se trabaja en conjunto con MINAE y Casa Presidencial, y la idea, y con AGEBIO de igual manera, y la idea es que toda mujer
que se encuentre a nivel nacional, que esté trabajando proyectos apícolas, proyectos de medicina natural, proyectos de la parte hortícola y en general, pueda haber en este producto una forma de apoyo de microcrédito para trabajar entonces en sus iniciativas de trabajo. Entonces, tal vez pasamos a la siguiente presentación y ahí vamos a ver un poquito más explicado lo que es entonces el programa de crédito a su medida con las condiciones, como les decía, que van desde 500.000 hasta 75 millones de colones, con plazos de hasta 10 años, ¿verdad? Habría que ver si es línea de crédito, o sea, capital de trabajo el fin de lo que se requiere, o crédito de inversión a más largo plazo cuando hay que remodelar, comprar bienes, equipo, vehículos, maquinaria o refundir algún tipo de operación crediticia en donde Fondo de Cooperación le mejore la condición. Solamente vamos a refundir deudas cuando veamos un crecimiento de la operación y cuando veamos que las condiciones siempre las vamos a mejorar. Tenemos las formas de pago, por ejemplo, en ganadería. En el caso, por ejemplo, de don Fabio, se establecería una forma de pago diferenciada para que, por ejemplo, si ya él vende los productos y no obtiene los ingresos pues mes a mes, entonces nos pague de forma trimestral, o si hay cría de ganado o engorde, se pague, por ejemplo, mensualmente un interés, pero se amortice cada vez que se saque el hato de ganado cuando esté listo, cuando ya esté el ganado engordado. Entonces, digamos que las actividades de acuerdo a la actividad productiva, así va a ser la forma de pago, no tiene que ser mensual por default. Y existen periodos de gracia parcial y total. El periodo de gracia parcial es cuando las personas inician a pagar el monto correspondiente al interés, no la cuota completa, o el periodo de gracia total, que es cuando las personas están pagando la cuota, no pagan la cuota completa en su totalidad. Puede ser hasta por 12 meses plazo, y normalmente en este tiempo de pandemia hemos tenido que financiar a partir de abril y hasta la fecha con periodos de gracia casi que totales para que las empresas, digamos, puedan salir sin pagar durante los primeros meses, probablemente durante los primeros 3, ¿verdad? Y entonces ya al cuarto mes equilibrarse pues a pagar la cuota total. Entonces esa sería como una de las propuestas y beneficios que tiene, digamos, el trabajar con Fondo de Cooperación. Como parte de las garantías se encuentra en la garantía, bueno, aval Fideimas, tenemos un convenio firmado con el IMAS, y a su bien, pues el Fideimas, el instituto que está también, que forma parte del IMAS, que otorga subsidio de tasa de 5 a 3 puntos de tasa de acuerdo al nivel de pobreza que tenga la ficha de información social de cada persona, que se le dice el FIS. Con el IMAS podemos otorgar garantía hasta el 100%, con montos de hasta $7,500, más o menos ronda unos 4 millones y tanto, lo que se puede financiar con el aval de garantía del Fideimas, y también recibirían ese subsidio de tasa. Quiere decir que si la tasa promedio de Fondo de Cooperación ronda la tasa básica pasiva más 8, el IMAS le subsidiaría de 5 a 3 puntos, quedando la persona pagando 3 puntos únicamente de la tasa. Y también existen el resto de garantía, por ejemplo, a nivel de ganado, podemos poner en garantía las mismas vacas que se van a comprar o que se tienen en finca como garantía mobiliaria, o las garantías hipotecarias, prendarias, fiduciarias y en general que se podrían trabajar en este tipo de crédito. Puedes pasar ahí la diapositiva. Y entonces, ¿cómo aplicar? ¿Cómo aplicar? Bueno, las personas que se encuentren interesadas a nivel, no importa que sean física o jurídica, las personas que se encuentren registradas, ni tampoco el nivel de formalidad en el que se encuentren, pueden entrar a nuestra página web, y ahí va a haber un chat en donde una asesora puede conversar un poco más con ustedes de las preguntas que tengan. También existe el número telefónico de Fondo de Cooperación que vamos a ver al final de la presentación, y un WhatsApp con las asesoras de negocio donde ellas pueden brindarle toda la información. Tenemos promotores regionales a nivel rural. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que se encuentra en Sarapiquí, podemos buscar al promotor para que pueda tener una reunión más cercana, o en la costa,
o en los chiles, ¿verdad? En donde tenemos algunos de los promotores regionales que puedan reunirse. Lo que necesitamos, los trámites son muy sencillos, lo que se necesita para un preanálisis, para poder dar una primera preaprobación, es que nos brinden el nombre y la cédula. Con el nombre y la cédula podemos hacer un buró de crédito y verificar el tema del historial crediticio, el nivel de endeudamiento, y en caso de que se requiera, podemos pasar el nombre y la cédula al IMAS o al Fideimas para que nos analicen si es una persona sujeta a este subsidio de tasa y al nivel de garantía, digamos, también a otorgarlo, ¿verdad? Y una vez que tengamos como ese primer visto bueno, que sucede en cuestión de horas o incluso un día máximo, ya la persona puede llenar la solicitud de crédito que le podemos enviar vía WhatsApp, correos o de forma presencial, de forma física, la copia de la cédula y la certificación de la información crediticia que sí se tiene que solicitar en una sucursal bancaria pues regulada por la SUGEF, ya que la organización por el momento no se encuentra regulada. Y bueno, ahí en esos documentos también va a venir la descripción de la garantía para hacer todo el proceso, digamos, igual de trámite y dejar el caso listo. Y posterior a eso, un asesor de crédito que están divididos geográficamente les va a atender y les va a apoyar con el proceso de análisis técnico y financiero para que el proyecto se lleve a cabo el tema del financiamiento y se puedan financiar todo este tipo de tecnologías que conversaba Santiago. Ya las fichas técnicas están hechas, sabemos cada tecnología, cuál es el plazo de retorno de la inversión y por ende el crédito debe obedecer a ese plazo de retorno y contar de igual manera en la mayoría de lo posible con un ahorro equitativo para que pueda hacer una ayuda al pago de la cuota del crédito. Y me parece que esta es la última diapositiva, si no la puedes pasar. Sí. Y de mi parte es un gusto, ahí en la sesión de consultas pues estaremos conversando un poquito más y al final de esta presentación del día de campo van a encontrar todos los números y datos de contacto para que podamos tener más información sobre el programa de crédito. Es un gusto atenderles y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Katia por tu participación. Seguidamente vamos a dar paso ahora a las consultas de nuestra audiencia. Por acá tenemos una consulta del señor Luis Roberto Mesén. Nos consulta, tal vez con esta pregunta nos puede ayudar don Fabio. Dice, ¿cuál es el área de la finca y cuántos animales maneja? ¿Dónde se ubica? Adelante, don Fabio. Sí, bueno, estamos ubicados en Sardinal de Punta Arenas. Actualmente manejamos en la finca, son 44 hectáreas, donde se manejan como entre 100 animales más o menos, entre terneros y vacas. Perfecto, don Fabio, muchas gracias. Por acá, doña Viviana Jiménez nos consulta. Bueno, esta pregunta va dirigida hacia don Douglas. Dice, me gustaría saber cuál manejo de pastos, cuáles fueron los indicadores que tomaron en cuenta para decidir que hubo mejoras en el suelo. Hola. Sí. Bueno, pues básicamente para hablar de mejora mejora a nivel de suelos, pues de momento tal vez en gran parte los datos que tenemos son un poco cualitativos, puesto que a nivel de finca, y lastimosamente bajo estas metodologías no es tan fácil, ¿verdad? Pero hay que verlo en finca para poder ver el resultado a nivel de suelos de las fincas que implementan la tecnología, como por ejemplo el pastoreo regional, hablando específicamente, en donde en muchas de estas fincas comenzamos a ver un aumento o un aceleramiento en los procesos de descomposición de la boñiga. En fincas como por ejemplo la de Fabio, es un buen ejemplo, el incremento de carga animal, pues automáticamente pues incrementa notablemente la cantidad de deposiciones o la cantidad de excretas dentro del suelo, y sabemos que es un fertilizante. Esa boñiga
comienza a ser descompuesta por los microorganismos del suelo. Entonces comenzamos a ver mayor cantidad de lombrices, porque comenzamos a ver mayor cantidad de escarabajos, y también en estas mismas fincas comenzamos a ver incluso plantas y algunas leguminosas que no se encontraban en otros, en tiempos atrás, bajo sistemas de pastoreo tradicional. Entonces, tal vez esa es una visión o un resultado un poco cualitativo que generamos. Para poder llevar esto a datos ya más precisos y poderte yo hablar en términos cuantitativos del resultado generado, es que les mostré una de esas últimas filminas en donde se habla del proceso que se está iniciando con más de 200 fincas a nivel nacional. Nosotros tenemos como 15 a nivel del Pacífico Central, en donde estamos generando todo un proceso de levantamiento de información a través de muestras del suelo, de medición de árboles, para ver, bueno, en el caso particular del suelo, de generación de muestras del suelo para ver cómo evolucionan las características físico-químicas de ese suelo, y especialmente también el tema de materia orgánica. Con esos datos, la intención es de aquí a un año, bueno, ya para inicios del 2021, comenzar a generar los primeros datos de estas fincas para verificar precisamente el impacto o el resultado que estamos teniendo en términos de captura de carbono, de incremento de materia orgánica y mejoramiento de las características químicas de esos suelos. Entonces, en ese proceso estamos precisamente para poder pasar de lo dicho y de esa observación visual que tenemos de momento a tener ya resultados más tangibles y más y verificados ya científicamente, porque están aprobados por metodologías validadas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces es un proyecto bastante ambicioso que se está generando a nivel institucional, y creo que nos complace bastante participar dentro de este proceso, y que sabemos que vamos a ver resultados muy positivos, puesto que ya incluso también sabemos de fincas que han implementado estas tecnologías. En el caso de Costa Rica hay 2 fincas que ya hace algunos años lo hicieron, y son fincas que ya se certificaron incluso carbono neutro a raíz precisamente de la implementación de tecnologías como las que hemos comentado acá, y especialmente el tema de implementación de pastoreo racional, por el impacto que tiene esa tecnología sobre la mejora en el suelo y la captura de carbono en esos suelos. Espero haberme dado a entender. Perfecto, don Douglas, muchas gracias por su respuesta tan atinada. De momento no tenemos más consultas por acá en los comentarios. Quisiera invitarles a los expositores para terminar, si nos pueden brindar una breve conclusión u observación acerca de los temas dados. Me gustaría iniciar tal vez con don Fabio, así que adelante, don Fabio, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que me han brindado para compartir con ustedes un poquito lo que venimos haciendo en la finca. Como conclusión puedo decir a los productores, a los colegas, a la gente que está con ganas de iniciar un proyecto o que está con un proyecto entre manos, que sigan adelante, que es un proceso de constancia, de perseverancia, de paciencia y de trabajo, porque realmente hay que trabajar. Al final de cuentas, al inicio se trabaja mucho, luego cuando se empieza a ver los frutos es un poco más pasivo, pero siempre hay que seguir en la mejora constante, hay que seguir en el cambio constante, como lo han dicho en infinidad de reuniones, de charlas a las que he asistido. Para ver cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes, definitivamente. Hay que trabajar mucho en lo que son los suelos, mejora los suelos, ahora que Douglas tocó el tema, los pastos. Todo el tiempo la gente me pregunta cuál pasto utiliza. Yo la verdad que la gente todo el tiempo le digo que independientemente del pasto, todos son buenos o todos son malos, así sea el manejo que se le dé. Entonces, el pasto, con un buen manejo, cualquier pasto funciona perfectamente bien. Aquí en la finca manejamos diferentes variedades de pastos, y la producción de leche no se ve afectada a mayor cosa entre una especie u otra. El manejo que se le da es el que al final de cuentas manda. Entonces, como conclusión sería eso, que tengan paciencia, que si no han iniciado, que tienen una vida por delante para que lo hagan, hay tiempo para hacerlo. Como le dije antes, la liberación arancelaria empieza a partir del 2026 a cero, cae a cero, digamos.
Entonces tienen ese periodo de tiempo para que terminen de adaptar sus fincas y empiecen a bajar los costos de producción, que es lo que realmente cuenta a la hora de competir con competidores que van a entrar al país con mucha fortaleza. Entonces, esa es mi conclusión, que se pongan las pilas, que se inyecten de energía, de ganas de salir adelante y que si quieren seguir en la finca, hacer un negocio, porque la finca sí da para hacer un negocio, tienen que producir su propia comida, bajar costos de producción y aprender a manejar los pastos de suelo, que son el recurso más barato que tenemos en cada una de nuestras fincas. Eso sería. Perfecto, don Fabio, muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra al señor Douglas Rodríguez para una pequeña conclusión u observación. Bueno, de mi parte, nuevamente agradecer muchísimo a toda la audiencia por sacar el ratito y a Fundecooperación por todo el aporte y el apoyo que dan al sector. Pues yo al final quiero dirigirme especialmente a productores. Pues creo que estamos en un contexto complejo de cambio climático, principalmente, y es en parte lo que nos tiene aquí hoy, pero también vamos hacia un contexto de globalización, de una situación país complicada, y bueno, sabemos que hay muchos retos que tenemos como sector y que no la tenemos fácil, pero sí creo que al final de cuentas la idea o el mensaje que queremos transmitir acá es que realmente hay opciones de hacer las cosas diferentes, que tenemos experiencias muy positivas y es lo que a nosotros nos llena de alegría y de convicción para poderle transmitir esto a otras personas, de que cuando se quiere, se puede, a pesar de las situaciones difíciles, cuando los productores pues se comprometen con la mejora continua, primeramente con capacitación, con cambiar de chip, con tal vez aprovechar esas grandes experiencias que nos dejaron nuestros papás y nuestros abuelos, pero poderlas complementar con tecnologías diferentes, con medidas diferentes, con formas diferentes de hacer las cosas, pues creo que vamos a ver resultados muy positivos y que nuestros sistemas de producción están en la gran mayoría lejos de tocar el techo en cuanto a su capacidad productiva y en cuanto a su capacidad de adaptarse y en cuanto a su capacidad de ser sistemas mucho más rentables y más sostenibles a futuro. Y no solo para el señor de la finca o para la familia, jefa de la familia, sino para también los hijos. Si vinculamos esto con alguna actividad integral, con valor agregado, con un enfoque más empresarial. Perfecto, don Douglas, muchas gracias por su participación. Para concluir, le solicito a mis compañeros Katia Rojas y Santiago Arrieta si nos colaboran con una pequeña conclusión, por favor. Bueno, de igual forma agradecerles a todos por acompañarnos. La verdad es que hemos visto que hay situaciones complicadas, ¿verdad? El clima cada vez pone un poco más de retos y hay que subir un escalón más. Pero nosotros tenemos que, el sector agropecuario tiene que moverse, tiene que tomar decisiones, hay información, así que yo insto a la gente que está metida en esto a que busque, a que pregunte, hay muchísima información, que se instruya y aprenda un poco más de estas tecnologías, se acerquen para que se genere esa transmisión de conocimientos y se rompa esa barrera, ¿verdad? Y esa atención al cambio y que puedan implementar pues estas medidas y van a ver buenos resultados. Eso sería de mi parte. Mi compañera Katia Rojas, si nos colabora con una pequeña conclusión. Sí, bueno, les agradecemos muchísimo haber participado en esta tarde a todos y todas. Como han dicho mis compañeros y los demás expositores, no queda más que adaptarse
y si Funde Cooperación puede ser un aliado para hacerlo, pues bienvenido sea. Aquí estamos a través de todos los proyectos de cooperación que tenemos para trabajar, de nuestros aliados y del programa de crédito a su medida que se encuentra especializado en toda esta área de financiamiento para poderles apoyar con todo el tema de las medidas de la implementación, de las medidas en adaptación y demás que se necesite para crecer en su iniciativa. Por eso les agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta tarde y muchísimas gracias a don Fabio. Tiene una historia lindísima de su proyecto, el video lindísimo, a Douglas, que siempre está con nosotros, al MAC, que es un gran aliado, y a los compañeros también en esta tarde. Así que muchísimas gracias a todos también de parte de Funde Cooperación. Un abrazo y adelante. Muchas gracias a todos los expositores por sus conclusiones y observaciones finales. Hemos llegado al final de nuestro día de campo virtual. Muchas gracias a todos los participantes por haberse conectado y habernos acompañado en este evento del día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Funde Cooperación, donde podrán encontrar información de nuestros proyectos, así como del programa Crédito a su medida. Muchas gracias y buenas tardes.